ocupa en esta mañana es restaurando al perdido, ¿cierto? Es decir, cuando llegue esa persona y empiece a congregarse y quizás llegue con costumbres, ¿cómo lo vamos a mirar? Y voy a comentarle aquí algo. En una iglesia donde fui pastor, yo llegué al templo y un joven llamada X, ¿me entendió? Era un varoncito, un joven, pero estaba con una vestimenta de mujer, totalmente. Y yo no le vi problema, así que yo le invité, o la invité, y nos sentamos ahí en el borde del templo y en el borde ahí en el andén, porque él quiso que nos sentáramos ahí. Yo me sentí y lo acompañé. Y estamos hablando mientras él esperaba el bus. Era ya noche, obviamente. Entonces empezamos a hablar. ¿Qué me extrañó? Que cuando yo estaba hablando con él, algunos hermanos entraron, oye, y pasaban, y miraban oiga, me acordé cuando el Señor Jesús hablaba con la samaritana. Era mediodía. Y la samaritana no era que fuera una santa paloma, ¿no? Porque había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. O sea que se lo había quitado por allá a alguien. Y el Señor estaba hablando con ella solo a mediodía. Y cuando los discípulos llegaron, ¿qué hicieron? Empezaron a murmurar. Es que el Señor mira. Y el Señor les da su lección, ¿no? Y los deja callados cuando la samaritana va y trae a los samaritanos a que escuchen más del Señor Jesús. Entonces yo me di cuenta de eso. Hermano, yo no al contrario, el pastor porque como que abren a esa persona. Y ese es un error garrafal, mayúsculo. Porque así como el borracho tiene oportunidad para que transforme su vida, y le hablamos, así como el drogadicto tiene la oportunidad para que transforme su vida y le hablamos, el homosexual, la lesbiana o el afeminado, igual. No sé por qué a veces nos metemos en la cabeza que es más fácil que Dios cambie a un drogadicto, un borracho y no a un homosexual. Claro que lo cambia. Si eso es lo que dice 1 Corintios 6:9. No erréis, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Y qué más dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Quién es más? Ni los afeminados. ¿Y quién es más? Ni los que se echan con varones, etcétera. Verso 11. Heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el apóstol? Y esto erais algunos. O sea que algunos de los que el apóstol Pablo les escribió la carta habían sido afeminados, habían sido homosexuales, habían sido fornicarios. Mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Una iglesia terapéutica es una iglesia donde llega el pecador, fornicario, homosexual, afeminado, borracho, y en vez de encontrar una pared, miradas que están juzgando, diciéndole, uy, quién sabe si cambie. No. Una iglesia terapéutica es donde el perdido que llegue encuentre que hay una iglesia de fe, que cree en la obra. Déjeme el texto, Pipe, es más importante el texto. Que crea en la obra del Espíritu Santo, haciendo 3 cosas con esa persona. Número 1,
lavándolo, santificándolo y justificándolo. Y eso es restauración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque yo tengo fe que con este método de Refam, hermano, vamos a mirar personas en condiciones de pecado viniendo al templo. Y no solamente viniendo al templo, buscando que le hablemos, que le orientemos, que le ayudemos. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Y por eso el tema es restaurando al perdido. Leamos un texto en la Biblia para entrar en materia. Lucas capítulo 15 del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¿Quiénes se acercaban? ¿Quiénes eran los publicanos? Los que le trabajaban al imperio romano, cobrando impuestos, pero para ellos llenarse de los bolsillos, cobraban más altos. Algo así como los gota a gota, para que me entienda. Usted sabe que los gota a gota, si no paga, le tumban vidrios. Bueno, algo así. Así que los publicanos como Zaqueo, como Mateo, eran aborrecidos. ¿Y quiénes se acercaban a Jesús? ¿Quiénes? El 1, estoy en el 1 todavía. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírles. Pónganle cuidado, ahora sí el verso 2. Y los que se creían santicos en la época, que eran los fariseos, ¿pero eran santos de verdad? No, según Mateo 15 eran sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro. Y los fariseos y los escribas, que eran los que, como no habían fotocopias ni impresoras, entonces eran los que transcribían la ley. Así que el hecho de transcribir cantidad de veces un pasaje de la Biblia ya se lo sabían de memoria. Y se supone que el que sabe de Biblia más rectico debe vivir. Pero estos señores, fariseos y escribas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Murmuraban. Uy. ¿Y qué decían? Hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Será esa la forma de restaurar un perdido, hermano? Dígame, un perdido que está en el pecado, porque el hombre en el pecado está perdido. Cuando yo veo un lugar y les cuesta grabar mi apellido, yo siempre les digo, yo soy Eliseo Stapper. Sin Cristo está perdido, con Cristo está perdonado. Una persona sin Cristo está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque en el pecado, ¿qué le espera? La muerte eterna, la separación con Dios. El que está fornicando, adulterando, en borrachera, según Gálatas 5:19 o el texto que ya leímos, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Está en peligro o no está en peligro? Claro, está en peligro. Entonces, como está en peligro, está perdido. Pero la idea es salvarlo. Para eso está el evangelio, para eso está la iglesia. La iglesia no está solamente para congregarnos en un templo y aplaudir y cantarle a Dios y escuchar la palabra a nosotros. No, está para ganar a los que están afuera, salvar a los perdidos. Entonces, cuando llegue un perdido, porque está en el pecado, no hagamos como los fariseos, que murmuraban. Al contrario, ¿qué es lo que hay que hacer? Restaurarlos. Y el propósito de este tema tiene que ver
con que usted comprenda que Dios puede restaurar lo que sea que esté dañado, destruido o averiado. Vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar lo que sea que esté perdido, destruido o averiado? Dios puede restaurar a quien sea. O sea, nunca, por favor, cometa el error de decir está desahuciado. Porque a veces cometemos ese error. No, ya no tiene arreglo. No, ya no tiene remedio. No. Error. Y recuerde que tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. Si usted guarda esa idea, así va a actuar. Por eso quiero en el nombre del Señor que usted comprenda que Dios puede restaurar no solo lo que sea, sino quien sea. A quien sea, restaurarlo. Pero ¿qué necesita Dios para restaurarlo? Necesita una boca. Dios es espíritu, no tiene boca, pero Él habla a través de la boca de Alfredo, la boca de Willington, la boca de Luis, la boca mía. Dios necesita unos pies visibles que caminen. Dios necesita para restaurar el recurso humano. ¿Estamos de acuerdo o no? Vea, si no cree mucho, vamos a mirar cómo estaba el pueblo de Israel según Isaías capítulo 1. Vamos a ver. Isaías 1, 5 y 6 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Pónganle cuidado. Y dice: toda cabeza está. ¿Cómo está toda cabeza? O sea, están como chiflados. Y todo corazón doliente, emocionalmente hay, pero no solamente mental y emocional, físicamente también. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y dice: no están curadas ni vendadas, el texto que le dio la mano, ni suavizadas con aceite. Es decir, no están restaurados. Se necesita una. ¿Cuál es el tema de hoy? Se necesita una restauración. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar? Pero ¿qué necesita Dios? El recurso humano. Entonces, en Isaías hay una figura de alguien enfermo, necesita restauración. ¿Y qué hace Dios? Isaías capítulo 6, verso 8. Hizo uso del recurso humano. Isaías 6, 8, atento por favor. Dice: después, dice Isaías, el hombre, el recurso humano, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque como dice el coro, los ángeles no son llamados ¿a qué? A cambiar. O sea, los ángeles no son. Ahí no estaba hablando con la supuesta Trinidad, que no existe. Estaba hablando con los ángeles, ¿cierto? Pero ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y quién es el que responde? Un hombre. Heme aquí, yo iré. Es decir, ¿quién irá a sanar aquel corazón doliente, aquella cabeza enferma? ¿Quién irá a vendar, a curar, vendar y suavizar las heridas de aquel que está hinchado desde la cabeza hasta los pies? ¿Quién va a ir? O sea, yo quiero hacerlo, pero ¿quién? Isaías dice: yo voy. Redondeando entonces la idea, vuelvo a preguntar: ¿cuántos creen que Dios puede restaurar a quien sea? ¿Puede restaurar a un homosexual? ¿Puede restaurar a una lesbiana? ¿Puede restaurar un matrimonio? ¿Puede restaurar a un drogadicto?
Sí. Pero ¿a quién necesita Dios para hacerlo? A usted y a mí, que lo conocemos. Usted y yo. La palabra restaurar significa poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. ¿Cómo creó Dios al hombre? Exacto, Juanfe, lo felicito, papi. Hijo de tigre sale así. Claro, Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, lo creó santo. Dios no creó un adúltero. Dios no creó un fornicario. Dios no creó un hombre ahí amando el pecado y cayendo en ello, no. Pero el diablo, que es metido, usted sabe que el diablo cuando ve a la pareja feliz, el diablo vio a Adán y a Eva feliz, papito para aquí, papito para allá, mamita para aquí, mamita para allá, paraíso, Edén, delicia, y el diablo se llenó una envidia que trabajó hasta que logró sembrar su mentira, llevar al hombre a desobedecer y cambiarles el paraíso. A partir de ese momento de caída del hombre, entró el pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Cambió el estado original del hombre. Ya no es el hombre a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora es el hombre inclinado al pecado. Y Lucas 19:10, ¿qué dice la Biblia? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es restaurar. Si el hombre cayó, hablando de Adán y de ahí todas las generaciones, Jesucristo vino al mundo a decirle al hombre caído: venga, le doy la mano, crea en mí y yo te declaro inocente y vivas para mí. Y eso fue lo que hizo con nosotros. ¿Cuántos aquí pasaban los fines de semana en la cantina? ¿Cuántos aquí, hombre, era perico y perico y perico? No café con leche, sino el otro periquito que hasta le dejaba las narices blancas. Pero ¿qué hizo el Señor, hombre? Él creyó en el Evangelio. ¿Y qué hizo el Señor? Le tendió la mano, lo levantó y lo volvió al estado original. Ahora vive para Cristo. A través de la palabra, poco a poco se va pareciendo al Señor. Por eso ya habla como Él es, como le gusta que hable. Pero eso lo ha hecho Dios a través de su palabra. ¿Y a través de quiénes? De los que estamos hablando. Pregunto, hermanos, ¿cuántos creen, repito, que Dios quiere y puede restaurar a quien sea? ¿Qué se necesita? El recurso humano. Pero hay algo aquí, y es lo que quiero yo, por favor, hablarles. Cuando el perdido, el que está en el pecado, ya empiece a congregarse, ya empiece como a ser parte de la iglesia, ¿cuál es el propósito del mensaje? Que nosotros lo restauremos. Y me puse a pensar, ¿y qué hay que hacer para restaurarlo? Número 1, dígale al que está al frente o detrás suyo o al lado, dígale: seamos amables. Por favor, dígale eso: seamos amables. Seamos amables. ¿Y qué es ser amable? ¿Sabe qué es ser amable? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hombre, llegó alguien, hermano, a usted no se le cae nada con darle un buen saludo. No podemos saludarnos de mano, ni de puñito, ni de codo. Hombre, pues por lo menos haga una musaraña, una seña de que a usted le agradó que esté la persona. Yo me he encontrado con personas que dicen: es que uno allá, pasan por el lado de uno y no lo saludan. Son como los políticos, solo cuando están allá en el templo lo saludan a uno, pero afuera no lo saludan a uno. Parece una
simplada, ¿no? Pero mire cómo esa falta de amabilidad puede impedir la tarea de restauración de Dios al hombre. A uno no se le cae nada con decirle, puede que uno no se dé cuenta de alguien, hombre, está bien, bueno, pero hermanos, Dios le bendiga, hombre, qué gusto que esté con nosotros, qué bendición. Y si lo encontró fuera, salúdela, usted fue el que estuvo tal día, hombre, qué bendición que siga yendo. Esa es su casa, estamos para servirle, nos alegra mucho. ¿Sí o no? ¿Será importante esto? Y está en la Biblia, Hechos 9, 26 al 27. Hermano, yo me acuerdo de un hermano que fue a un culto, no le gustó cómo cantaron. No le gustó, dice que cuando predicó el pastor, era un ancianito y hablaba, en vez de edificarlo, lo arrulló. Lo arrulló, es decir, lo hizo dormir. Y él estaba premeditando, dijo, no, yo por aquí no vuelvo. Y cuando terminó el culto, se acercaron los jóvenes, los hermanos, y que fulano y tal, qué gusto que haya venido. Y dijo, por la amabilidad yo volví. Y volviendo, se quedó y fue pastor de nuestra iglesia. Oye, hermano, seamos amables. Repito, no solo en el templo, aún a los de afuera. ¿Por qué la Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres? ¿Qué tal usted llegando allá a una tienda? ¡Ay, es que se nos acabó! Uy, usted es el evangélico, Dios lo bendiga, ¿cómo está? ¡Ay! Mire lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, ¿quién era Pablo? El perseguidor de los cristianos. Pablo tenía miedo. Yo le hago una pregunta, ¿y si Garavito saliera de la cárcel y se congregara en Ipug La Esperanza? ¿Sabe quién fue Garavito? El violador serial de niños. ¿Usted quería? Uy. Juanfe. Pues claro que tampoco vamos a dejarlo. ¿Me cuida el niño, Garavito? Creemos en la obra de Dios, pero hay que ser prudentes, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén, Pablo, el asesino de los cristianos. Saulo de Tarso, antes de ser apóstol, fue perseguidor. Trataba de juntarse con Pedro. ¿Qué es trataba de juntarse? Es decir, se le acercaba, ¿cierto? Hermano Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? Ya vengo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, creyendo que no fuese discípulo. Es decir, ese está infiltrado. ¿Quién sabe qué inteligencia está haciendo para matarnos? No coman cuento. Eso pensaron. Oiga, y eran apóstoles. Es que hermano, que al buen qué. Ay, ¿cómo es que dicen por ahí? Al buen médico se le mueren los pacientes, o los médicos también se mueren, no sé. Oye, y a Pedro, al que detectó la mentira de Ananías y Zafiras cuando usurparon el dinero. Y el pobre Saulo era ya, hermano, como mosca en leche. Nadie lo saludaba porque todo el mundo le tenía miedo. Y apareció un hombre llamado Hijo de Consolación. ¿Cómo se llamaba? Y le pusieron bien ese nombre. Era Bernabé, verso 27. Y dice Pablo, pero Bernabé, tomándole. Hola, Pablo, usted bendiga. Usted es Saulo de Tarso, ¿no? Sí, yo me vi muchos cubos suyos en los periódicos. Mató a harta gente, ¿no, Pablito? No, yo no me imagino a Bernabé recordándole el pasado, restregándole lo que hizo. No, al contrario, tomándole. En esa no había pandemia, así que se podía solo de la mano. Tomándole, lo trajo a los apóstoles. Pedro, hey, Pedro, ¿para dónde va Pedro? Venga, Pedro. Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y hubo un problema en Antioquía, y entonces los apóstoles mandaron a Bernabé, pastor a Antioquía. Hechos capítulo 11, verso 22.
Y se fue Bernabé. Oiga, pero ningún apóstol quería quedarse con Pablo. ¿Y qué hizo Bernabé? Le dijo, oiga Pablo, ¿cómo le parece que me trasladaron para Antioquía? No se queda aquí en Jerusalén porque aquí, hermano, la gente le tiene miedo. Dice, llegó la noticia de estas cosas, y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? A Antioquía. Y el verso 23, en cuando llegó, vio la gracia de Dios, bueno, sí, llegó a Antioquía. 24, Bernabé era eso, varón bueno, ¿varón qué? Amable, amable, amable. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y el verso 25, ¿y qué hizo Bernabé? Después fue Bernabé a Tarso, por allá estaba Pablo, el pobre Tarso, no es que nadie me quiere, todo el mundo me tiene miedo, a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. O sea, colabóreme, sea mi asistente. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Hechos capítulo 13, verso 1. Vea lo que dice la Biblia. Había entonces en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé. Bernabé era el presidente. Y en el último lugar estaba Saulo. ¿Sí lo ven ahí? Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem y Saulo. ¿Y qué dice el verso 2? Ministrando esto al Señor. Ponle cuidado. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y los mandó a ser evangelistas en toda la región. Hermanos, seamos amables con el perdido que llega, porque el Espíritu Santo tiene un plan con ellos. Apláudale al Señor Jesús con el alma. Pastor, listo, estoy entendiendo. Vamos a restaurar a los perdidos. ¿Cómo? Siendo amables. Hermano, sea cortés. No seamos como, perdónenme, no todos serán, pero yo creo como los políticos. Yo me acuerdo de un señor que estaba haciendo campaña para alcalde en un pueblo. Y antes de que llegara la campaña, uno en la cicla visitando los campos, hermano, y eso pasaba en el carro y solo tierra. Y cuando hizo campaña, eso paraba, bajaba el vidrio y lo saludaba a uno. Casi que le quería llevar la cicla en el carro. Perdió las elecciones y otra vez a echar tierra, antes le echaba peor. No, nosotros no somos así, hermano. Saludemos la gente. Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido, ¿cómo es su nombre? Siga viniendo, le esperamos el martes a las 7 de la noche, tenemos culto. Y si no puede venir, le invitamos por Facebook o YouTube. Es una bendición. Eso es bonito. A uno lo tratan así, yo me quedo. ¿Qué dicen, amados? Pero yo eso le corrijo a mis hijos. Si se lo pido aquí como padre, lo puedo hacer públicamente aquí. Yulita y mi Juanfe, salude. Juanfe habla, hermano. Juanfe me dijo un día, papá, vea, hablé con el celador, fulano de tal, tiene esta esposa, tiene tantos hijos. Claro, y mire, voy a contar un testimonio. Nosotros, uno de nuestros vecinos es un pediatra, un médico cubano. Él se fue para Bucaramanga y solo venía esporádicamente a mirar su apartamento. Y Juanfe siempre era amable. O sea, él saludaba. Me cuenta el médico. Yo siempre que llegaba, él era el que me preguntaba, ay vecino, ¿y cuándo va a venir? Y, ay vecino, por aquí lo extrañamos, ay vecino. Y estos días se me acercó el doctor y me dijo, este muchacho yo lo quiero mucho y lo recuerdo mucho. Era el que me preguntaba, me saludaba. Oiga, y a raíz de eso, entró en contacto conmigo, me dio su número, salió de viaje, nos dejó la llave de su casa para estar pendiente de unos peces. Y por ahí va el asunto. ¿Cómo la amabilidad puede abrir puertas para usted predicar el evangelio? ¿Cuántos creen que eso es así? Hermanos, seamos amables. ¿Qué dicen? ¿Cómo restaurar al perdido? Número 2.
No actuemos como el hijo pródigo, como el hermano del pródigo, perdón. Lea, ¿qué hizo el papá cuando el hijo pródigo llegó a la casa? ¿Qué hizo el papá? Recuérdenme, 8 minutos y termino. Qué pena. ¿Qué hizo el papá? Corrió, lo abrazó, lo besó, lo llevó a la casa. ¿Qué más hizo? Le sacó un vestido nuevo. ¿Qué más? Le puso anillo. ¿Qué más? Le puso calzado. ¿Qué más? Le mató el mejor becerro. Le hizo una fiesta. Eso armó una parranda pero sana. Y por allá el hijo mayor empezó a escuchar. Ah, no, mentira, era sana, ¿no? Empezó a escuchar música. Empezó a escuchar por allá y llegó temprano. Dijo, ¿y qué está pasando aquí? Y alguien le dijo, no, es que su hermano llegó y estamos celebrando. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano? Lucas capítulo 15, el verso 25. ¡Ja! El muchacho se enojó. Se puso bravo. Se enojó y llamó a su papá y le desaprobó la fiesta. ¿Usted qué es lo que está haciendo, Cucho? Perdón, no. Viejo, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mire, yo todo el tiempo con usted y no me ha dado ni un becerrito. Y en cambio va y malgasta y llega y le mata el becerro más gordo. No, papá, eso no está bien. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, todo lo mío es suyo. O sea, si usted no comió ese becerrito era porque, pero todo lo mío es suyo. Así hay creyentes con tantas bendiciones y le da miedo como echarle mano y luego cuando llega otro que sí le echa mano y ahí sí, ay, pero ¿por qué él? Hermano, cuando alguien llega a la iglesia y Dios empieza a bendecirlo, ¿sabe qué me decían a mí cuando yo empecé en la iglesia? Claro que es que yo me acuerdo que el día que me entregué, hermano, yo me entregué para no echar para atrás. Y cuando me bauticé convencido, hermano, que de aquí está el cielo. Y claro, ¿qué empezó a hacer Dios conmigo? Míreme, de una. Y se me acercó un envidioso, ¿sabe qué me dijo? No corra tanto, porque se va a cansar en el camino. Uy, hermano, yo empezando con todo el arranque y me dicen eso, a mí me trató de afectar. Y yo me acuerdo que yo empecé a hacer una balanza. Bueno, ¿quién me lo está diciendo? Uno que lleva 30 años y está como el que está en la caminadora. ¿Cuántos kilómetros? 10, pero no ha avanzado ahí mismo. Una cosa es 10 kilómetros en el mismo lugar y otra cosa es 10 kilómetros que usted recorre y conozca paisajes buenos. Entonces yo dije, no, 30 años en el mismo lugar, no, yo sigo. Y seguí con mi ritmo juicioso, con la palabra, oración, los cultos. Y Dios me ha bendecido. Y la persona que me dijo eso, usted lo mira hoy y es el mismo. Hermano, cuando alguien llega a la iglesia y usted lo ve que se está metiendo en oración, no lo desanime, antes al contrario, oriéntelo, lo felicito, siga hablando con Dios. Y si usted ve que Dios empieza a bendecirlo, vaya despacio, no sea que se canse. No, por favor. ¿Estamos entendiendo? Y lo último, cuando alguien llegue a la iglesia, permítele madurar, permítele crecer. En el caso de las muchachas solteras, un joven apenas llega a la iglesia y ya quiere decirle, hola, me llamo Lorena, estoy solterita y a la orden. Yo, no, espere, déjelo que se enamore de Dios. Bueno, aquí nadie llama Lorena, ¿no? Déjelo que se enamore del Señor. ¿Por qué? Porque han pasado casos en que llega alguien y ya el amorío y la relación no funcionó y la persona se fue. Déjelo crecer.
Dice la Biblia en 1 Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O viceversa, llegó la muchacha, llegó Lorena, ahora es Lorena la que llega a la iglesia y apareció alguien por ahí. No, déjela que crezca, déjela que madure, déjela que se afirme más en la fe. O llega alguien y ya, como lo ve que es pudiente, entonces ya le empieza un hermano en la iglesia y ve que el hermano que llega es pudiente, el recién convertido, y ya le empieza a pedir dinero prestado. Por favor. O sea, no haga negocios con alguien que hasta ahora está. ¿Por qué? Porque una persona débil o pequeña o niño en la fe es una persona que cualquier cosa que observe puede convertirse para él en un tropiezo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, Romanos 15 del 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Uy, no, mira, llegó a la iglesia y mire, todavía dice Ave María, pues hombre. Y es que en la iglesia y que todavía con el Ave María, soporte, lo está empezando. No, pero eso cuando yo me convertí fue así de una vez. No todos son iguales. Unos nacen por cesárea, otros nacen parto normal. Unos duran 8 meses para caminar o un año. Otros como Juliana duran 1 año y 6 meses. Flojas. No, mentira, mi amor. Sí, ¿verdad? Unos, no, pero sí cuando yo, ¿y por qué sigue fulano con esta manera? No, hermano, está en el camino de la perfección, Dios le va perfeccionando. Esa es la forma sabia de restaurar a los débiles. ¿Cuántos creen que este consejo es válido? Pónganse de pies y digámosle al Señor que nos ayude a ser sabios para restaurar al perdido, que nos ayude a ser sabios para que el que llegue a la iglesia no vea, ¿cómo le digo yo?, de todo menos vida cristiana en su vida. Al contrario, que vea la gentileza, la amabilidad, que vea, no es hermano el pródigo enojado, bravo, porque Dios lo está bendiciendo. No, al contrario, me alegra por su triunfo, me gozo por su gozo, etcétera. Y número 2, que soportemos a los débiles. Dígale al Señor, Dios mío, dame sabiduría para restaurar al perdido. Señor Jesús,